Sí, que Dios me les bendiga. Los saludo en esta preciosa noche en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Una vez más, compartiendo algunos minutos de las enseñanzas que se hallan escritas en este hermoso libro llamado la Biblia. Bueno, hoy voy a compartir unos cortos minutos, es un corto mensaje. Hoy voy a hablar sobre un tema que se ha venido tocando en la creencia católica. Hay un sacerdote que a través de sus videos ha adquirido una cantidad de seguidores numerosos. En el último video que pude ver de él, con un evangélico trinitario, ellos allí tocaron el tema del sacerdocio. Bueno, este señor Luis Toro, con arrogancia, con mucho irrespeto, atropella a este señor Ángel y le cita Hebreos capítulo 7. Él normalmente lo lee desde el 12, pero yo hoy se los voy a leer desde el 11. Con este pasaje bíblico o en esta escritura, el sacerdote Luis Toro demuestra la falacia, la ignorancia del no tener la dirección del Espíritu Santo para poder acomodar las escrituras a su acomodo. Él dice que aquí en esta escritura, aquí en el libro de los Hebreos, él dice que ahí está comprobado que él es un sacerdote del Dios Altísimo. Yo no tengo nada contra este señor Luis Toro, tampoco estoy defendiendo a este señor Ángel. Simplemente a través de los videos ve uno el descaro con que este señor Luis Toro enseña las escrituras, y al ver tanto pueblo católico ciego que sigue a este señor, no sigue a Jesucristo, porque si realmente siguieran a nuestro Señor Jesucristo, no se apoyarían en tanta falacia que predica este señor Luis Toro, sino que más bien confrontarían la escritura para mirar si bíblicamente hay conexión con lo que este señor predica. Bueno, si leemos la escritura, Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fue llamado según el orden de Aarón? Mira que aquí ya empezamos a desenmascarar la gran falacia, el gran error garrafal con que este señor se dirige al pueblo católico, y también a algunos creyentes, queriendo dar a entender que él tiene la razón y que los demás están en un error. Pero aquí en el capítulo 11 ya podemos ver a la luz de la Biblia que Dios enfatizó, inspirando al escritor de Hebreos. Dice que según el orden de Melquisedec, o sea, constituyó un sacerdote, no dice unos sacerdotes.
Dice el 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces aquí con este pasaje del señor Luis Toro dice que mire que si hay cambio de sacerdocio, que él no es de la tribu de Leví, tampoco es de según el orden de Aarón, sino conforme o de la manera de Melquisedec. Pero yo les voy a demostrar bíblicamente que esto no es lo que dice la palabra de Dios, que este señor Luis Toro miente y sigue mintiendo al leer las escrituras. El versículo 13 nos dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. El 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote, mire que esto es singular, no habla en una pluralidad de personas. Un sacerdote singular, no plural, distinto. 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17, pues se ha destinado de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mira que aquí dice tú eres sacerdote, no dice aquí la palabra de Dios, ustedes son sacerdotes. El sacerdote Luis Toro normalmente se ha apoyado del versículo 12, dice cambiado el sacerdocio. Él dice, vea, sí cambió el sacerdocio, por eso yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Saca pecho en los videos, en los púlpitos, grabando, dándose la fama al mismo, diciendo que sí es sacerdote del Dios Altísimo. Pero la palabra de Dios es enfática. El versículo 11 del capítulo 7 ya lo desenmascara. Ya aquí habla de un solo sacerdote. Y si leemos todo este capítulo desde el versículo 1 hasta terminar todo el versículo 28, nos damos cuenta que esta lectura se refiere a nuestro Señor Jesucristo. No habla de una sustitución sacerdotal. No habla nada tocante al sacerdocio, de cambio de sacerdotes. Habla de un sacerdote que no cambia, sin principio de días, sin final de días, sin padre, sin madre. Ahora hagámonos una pregunta. Si Luis Toro dice que él es de la manera de Melquisedec, entonces sigue mintiendo. Luis Toro tuvo principio de días y va a tener un final de días. Tiene padre, tiene madre. No sabemos si todavía gozan de vida los padres biológicos de este señor Luis Toro. Pero entonces no es a manera de Melquisedec, es a su manera, es a como él lo predica, a como él lo acomoda, a como él lo ilustra, pero no es a como dice la palabra de Dios. Aquí claramente en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 1 al 28, claramente las escrituras nos están hablando de un solo sacerdote inmutable, que no cambia, sin principio de días, sin final de días, sin padre, sin madre. ¿Cómo es que este sacerdote Luis Toro se quiere comparar con la persona de Jesús? Esto es una falacia. Esto es una herejía. Este señor Toro cree que con todos estos videos que graba,
Entonces ya se ha ganado gran parte de los real cristianos, de los cristianos genuinos. Él no ha entendido todavía que las personas que estamos bajo el amparo, bajo la gracia de Dios, nada de esto nos mueve de la fe genuina, puesto los ojos en Jesús, el único autor de la vida. Aquí no habla de ningún cambio, de ninguna sustitución de sacerdotes. No habla nada tocante al asunto que este señor Luis Toro ha venido tratando. La misma palabra de Dios lo desenmascara. No soy yo, no tengo nada contra este señor. Mi idea de predicar y enseñar la palabra de Dios no es entrar en controversias con nadie, simplemente es enseñar la palabra de Dios. Si ustedes, amigos católicos, leen detenidamente el versículo 11, se pueden dar cuenta de que habla de un sacerdote, y ese sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es sin fin de días, es sin principio de días. El versículo 12, donde se ha apoyado este señor Luis Toro, es un pasaje del contexto del versículo 10 en lo adelante. Ya el 13, el 14, el 15 nos dan la claridad de que no es como este señor Luis Toro lo está enseñando o lo está predicando. El capítulo 7, el versículo 18 nos da la claridad, el entendimiento, el discernimiento de que Jesús es el gran sacerdote. El capítulo 18 nos dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de la mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. 20. Y esto no fue hecho sino juramento. 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento de que le digo, juró el Señor y no se arrepintió: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí nos da la palabra de Dios el entendimiento, el discernimiento para entender, comprender de que es Dios, es su palabra la que nos lleva a entender que sacerdotes para este tiempo no hay. Es más, si leemos las escrituras detenidamente, él dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, pero él no implementó la palabra sacerdotes. Estas son personas infiltradas desde tiempos antiguos para dar a entender a mucha persona o al pueblo católico que ellos son realmente sacerdotes y que ellos son la verdad. Pero la palabra de Dios los desenmascara y nos da entendimiento a la palabra de Dios que no es como este señor lo predica. Dice el 23: y otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 24: más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mire que es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
El 27, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuál de estos sacerdotes hoy en día que se proclaman ellos mismos sacerdotes se han ofrecido a sí mismos por la humanidad? No, señores, ya no digan más mentiras, señor Luis Toro. Deje ese error tan grande, quítese esas vendas. ¿A quién quiere seguir engañando? ¿Cuáles los debates a su manera? Un debate realmente, teológicamente, hablando hermenéuticamente. Usted sabe, Luis Toro, si me escucha, o alguien que escuche este video, sabe que es de dos tiempos de exponer una parte y otra parte. Se viene una parte de refutar, se viene otra parte de preguntas y respuestas, pero este señor Luis Toro acomoda todo a su acomodo, y entonces él dice, refutó a los pastores, debato con 10 pastores, le gano a todos los pastores. No, amigo, la palabra de Dios es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, y usted mismo se está cortando con la palabra de Dios. Usted mismo está cayendo en las falacias, en las herejías, porque mucho pueblo católico se está apartando por culpa de sus mentiras, por culpa de sus herejías. Usted mismo está apartando al pueblo católico. No es los protestantes, como usted dice. No soy un protestante tampoco. Soy un cristiano evangélico. Protestante es aquel que protesta lo que está escrito. Y yo no he protestado nunca lo que está escrito. No tengo nada contra este señor Luis Toro. Tampoco estoy defendiendo a ningún pastor. Simplemente da tristeza de que haya tanto pueblo católico ciego, creyendo, alabando, llenando de dinero a este sacerdote. Porque creen ustedes, amigos católicos, que toda la fama que se está creando este señor es de gratis. No, señores, él cobra sus pesitos y los cobra en abundancia. Entonces no es así como lo está creyendo el pueblo católico. Apocalipsis dice muy clarito, dice, salid de allí, pueblo mío. Y si Jesús lo considera suyo, es porque todavía en cada denominación, en la creencia católica, hay creyentes fieles, obedientes, que están allí por error, que por no escudriñar las escrituras se han dejado vendar los ojos, pero no es lo que la palabra de Dios les está enseñando. Este señor Luis Toro ha venido en una serie de videos y él dice que los hermanos separados lo atacan, pero es él el que con su soberbia en muchos videos se ve como provoca descaradamente el evangelio. La enseñanza que traía para esta hermosa noche era desenmascarando el falso sacerdocio, apoyado en Hebreos capítulo 7 versículo 12, que no es nada tocante a lo que este señor enseña. Que sea Dios iluminando el camino de cada católico, de cada creyente, y que también ilumine el camino de este señor Luis Toro, para que realmente, si es que quiere llegar a guiar al pueblo católico, que sea guiado él primero por el Espíritu Santo, quitando esa venda, quitando esa ceguera que hay en él, porque lo que él predica no es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Sacerdotes no hay para este tiempo. Si así lo fuera,
los apóstoles en algún tiempo, en algún momento, les hubiesen llamado sacerdotes. Obispos es un sinónimo de pastor. Presbítero es anciano, pero no es nada tocante a cardenales, sacerdotes o papado. Eso no enseña la palabra de Dios. Enfática es la palabra de Dios, y los 27 libros, desde Mateo a Apocalipsis, son enfáticos. La palabra de Dios dice que todos somos real sacerdocio, todos, pero no algunos con vestido largo, no algunos con vestido largo. Todos somos sacerdocio del Dios Altísimo. ¿En qué forma? En la obediencia, en obedecer su santa palabra, en enseñar la palabra. Porque otra herejía grande de este dogma católico es que los únicos que pueden interpretar la Biblia son ellos, cuando la Biblia ya está interpretada. Solo queda de nosotros es leer, aplicárnosla para nosotros mismos y obedecerla y cumplirla tal como está escrita. Queda pues abrogado, refutado, que Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 15, no habla de que usted, Luis Toro, es sacerdote de la manera de Melquisedec. No sea mentiroso, ya no le siga mintiendo más al pueblo católico. A nosotros no nos miente, porque nosotros constantemente leemos la palabra de Dios y pudimos comprobar bíblicamente que tal sacerdocio como usted se lo aprueba, se lo acredita, no es bíblico, es falacia, es ilustración suya, y es una gran mentira y un error garrafal. Que Dios me les bendiga y que Dios nos dirija y que Dios nos muestre ese único camino, así como lo profetizó el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, donde dice que andemos por ese único camino. Parado en los caminos, dice el profeta, y mirad cuál sea el buen camino. Y allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús hace una conexión, se conecta con el profeta Jeremías y dice: yo soy el camino. Mire que él no dice yo soy algún camino. El único camino se llama Jesucristo. Andemos por ese camino, andemos por esa única verdad, revistámonos de ese nombre precioso de Jesús y dejemos de que Él nos dirija. No dejemos que ningún hombre terrenal nos implante, nos inculque herejías mundanas, creencias mundanas. Si al apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 11 lo confrontaban bíblicamente para mirar que lo que él predicaba sí era verdad, más a nosotros que somos después de los apóstoles, con mayor razón, cada persona que tiene un video en YouTube o por cada medio de las redes deben investigarlo bíblicamente y no entrar a juzgarlo sin primero investigarlo. Algunos me dirán: entonces, ¿por qué calumnian tanto la Iglesia Católica? Es que no es que la calumnien, sino que ustedes mismos han entrado en ese conflicto, no que los estén calumniando, en las creencias que injertaron en la palabra de Dios y que no son escritas y que no son literales. Bendiciones para todos y que Dios les bendiga.